tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Con la molestia, licenciado, no sé si le puedo dirigir una pregunta previa a dar inicio a la clase. Claro, con mucho gusto. Aquí estamos, ya empezó el periodo. Gracias, licenciado. Fíjese que mi pregunta va con respecto al documento, al tema del documento, en el que se hacía alusión al documento privado y el documento público. En principio, mi duda comienza en que el privado también se le podía llamar como documento ad probationem, y el público, pero solemne, lo podíamos llamar ad solemnitatem. No sé si estoy bien ahí o estoy mal. Esa es una clasificación de los contratos. Es únicamente de los contratos. La forma de los contratos. Ad probatione quiere decir que, por ejemplo, un ejemplo que puede ser clásico es el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento, si el plazo no es mayor de 3 años, si la renta no se recibe por anticipado por 1 año, si uno de los solicitantes uno de los contratantes no lo solicita, se puede hacer el documento privado. ¿Y por qué se llama ad probatione? Porque sirve para probar la relación contractual, entre arrendador y arrendatario. Ese es un contrato ad probatione. Los contratos ad solemnitatem son aquellos contratos que necesitan alguna solemnidad para tener validez, para que puedan nacer a la vida jurídica. Y por eso hay contratos solemnes que están regulados en la legislación, que en la mayoría de las veces esa solemnidad consiste en que consten en escritura pública. Entonces, son los contratos, la forma del contrato, no es el documento. Gracias. En el caso de y ahora va en esta introducción a mi pregunta, voy a la siguiente parte que se refiere a los títulos ejecutivos. En el caso de los documentos o contratos solemnes, siempre son títulos ejecutivos, o sea, ¿tienen calidad de título ejecutivo de manera inherente? ¿O no siempre? No, para que tenga la calidad de título ejecutivo, por ejemplo, el mutuo. El mutuo es un contrato que puede realizarse ad probatione. ¿Qué es lo que va a probar? Pues va a probar la relación entre acreedor y deudor. Eso es lo que va a probar, ad probatione, el mutuo. Pero cuando el mutuo se garantiza, es decir, cuando el cumplimiento de la obligación del mutuo se garantiza con una hipoteca, con un derecho real de garantía, debe de constar en escritura pública. ¿Por qué debe constar en escritura pública? Porque se va a inscribir en un registro público. Para que sea título ejecutivo, de conformidad con el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, debe tener una cantidad líquida y exigible. ¿Qué quiere decir? No puede, aquello de aproximadamente 3.000 quetzales. No, tiene que ser una cantidad líquida, fija, ¿no? Aparte de eso, exigible, tiene que tener un plazo de vencimiento, ¿no? Porque es exigible cuando se ha incumplido con la obligación, y entonces se vuelve exigible. A falta de a falta de pago de 2 cuotas, se da por terminado el plazo. Entonces ahí hay una exigibilidad. Entonces tiene que tener una cantidad líquida, exigible y que sea de plazo vencido. 3 características, y usted las encuentra en el Procesal Civil y Mercantil en el artículo 327, o puede consultarlo con su profesor de Procesal Civil también, que es un buen maestro, es un conocedor de esa área, y entonces a eso le da la calidad de título ejecutivo. Si no reúne esas cualidades, cantidad líquida, exigible, plazo vencido, pues entonces no tiene la calidad de título ejecutivo. Ya, entonces cuando hay en el caso de los títulos ejecutivos de los documentos privados, solo eran esos 3 casos que nos dio, ¿verdad? Mire, los títulos ejecutivos son varios, inclusive en el código... Pero los que son enfocados solo al ámbito de los documentos privados, no ya sin tomar en cuenta los documentos públicos. No, yo creo que tal vez la clasificación que puede hacer es
¿qué instrumentos públicos autorizados por notario constituyen título ejecutivo? Porque entonces vamos a encontrar las escrituras, en el 327 las escrituras públicas, en el 1039 del Código de Comercio vamos a encontrar la protocolización del acta de protesto. Vamos a encontrar también en el artículo 327 el acta notarial de saldo deudor, y vamos a encontrar también en el 327 el documento privado con firma legalizada, son títulos ejecutivos. Entonces, es decir, son varios en los que el notario interviene y les da la calidad de título. Un documento privado, si no tiene auténtica de firma, no es título ejecutivo. Solo si es reconocido ante juez. Solo pero ahí no intervendría el notario, ¿verdad? No, ahí no intervendría el notario. Ahí tendría que promover, con el auxilio de abogado, tendría que promover las diligencias de prueba anticipada. Ya, entonces... Esas preguntas que usted me hace me recuerdan a mi privado. Así nos preguntaba el examinador. Gracias. Sí, no sé, gracias por responderme, Lali, que es que sí me quedan bastantes dudas con respecto a eso. Pues para ese es este espacio, para que usted plantee sus dudas. Está un poco complicada esa parte, pero creo que ahora lo entendía mejor. Más que todo al entender que no todos los solemnes son títulos ejecutivos, eso era primordial para que entendiera esa parte. Un contrato solemne, aunque en un momento sí puede ser título ejecutivo, un contrato solemne es el mandato. Es que yo no sé por qué lo entendía así, pero entendía de que los contratos solemnes constan como títulos ejecutivos porque son como que son oponibles casi siempre en caso de que no se dé. Tienes razón, por ejemplo, el testamento no es oponible. ¿Verdad que no? En determinados casos sí, en determinados casos no. Bueno, gracias, Lick, le agradezco mucho. Muy bien, de acuerdo. Luego estoy enviando los enlaces. Ahorita vamos a empezar. Bien. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier observación, pues ya saben ustedes que no lo pueden plantear. Para eso estamos acá, tratando de poder orientar lo concerniente a su formación jurídica. Vamos a ver, está levantando. ¿Cómo han estado las notas? ¡Wow! Esa pregunta sí está vera la ubicada. Ay, no sé por qué me están confundiendo las cosas. No sé, pero alguien me dijo, sea benevolente. Miren, de veras, estoy tratando de ser lo más benevolente posible con eso. Pero yo también lloro porque digo, bueno, Joseph, ¿qué dice Joseph? Deme tiempo, ya voy a ir publicando las notas. Yo aprovecho sábado y domingo para poder calificar. Bien, vamos a empezar entonces la sesión programada para hoy. Y ya un tema que he visto que ha causado mucha inquietud y que nos va a servir para Notariado 2, se refiere a los impuestos que se relacionan directamente con la autorización de los instrumentos públicos. ¿Qué impuestos están regulados en el Código de Notariado? En el Código de Notariado vamos a encontrar regulados el impuesto de papel sellado especial para protocolo. En los artículos 8, artículo 9 del Código de Notariado, encontramos el término papel sellado especial para protocolo. Pues esto no es más que un impuesto.
Es un impuesto conforme al artículo 6 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado especial para protocolo. En el artículo 6 de dicha ley se determina que se instituye un impuesto de papel sellado especial para protocolo con un valor de 10 quetzales por cada hoja y que tienen que hacer efectivo los notarios. Es decir, un impuesto exclusivamente para los notarios. El notario paga el impuesto, que es totalmente diferente al pago del derecho de apertura. El pago de derecho de apertura son 50 quetzales. Ese es el pago del derecho de apertura, 50 quetzales que se debe de pagar en concepto de pago de derecho de apertura. Y lo encontramos regulado en el artículo 11 del Código de Notariado. Los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año, por derecho de apertura de protocolo. Entonces, tenemos que pagar los 50 quetzales por derecho de apertura, pero además de eso, tenemos que pagar las hojas de papel sellado especial para protocolo. Esas hojas de papel sellado especial para protocolo, no sé si alguien me puede ayudar que tenga su ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Si alguien tiene su ley. Yo la tengo acá. Hágame favor, leer el artículo 6, por favor. El artículo 6. Sí, por favor. El epígrafe del artículo 6 dice: de la tarifa específica del impuesto de papel sellado especial para protocolos. Se establece un impuesto de papel sellado especial para protocolos con una tarifa específica de 10 quetzales por cada hoja. Bien, entonces vemos ahí cuál es la tarifa específica. Tarifa específica quiere decir que no varía. Mientras la ley, mientras no modifiquen la ley, ese será el valor de las hojas de papel sellado especial para protocolo. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí está el ejemplo de una hoja de papel sellado especial para protocolo. Más adelante la van a ver ustedes. Y aquí se determina el valor, 10 quetzales. Y aquí se lee palabra protocolo. Y si vemos, tiene el emblema de la Superintendencia de Administración Tributaria. Tiene 25 líneas por cada lado, tiene 25 líneas, ya la van a poder ver ustedes en la presentación, tiene 25 líneas de hoja. Esta es la hoja. Ese es el primer impuesto que encontramos ahí cuando empezamos a leer el Código de Notariado. Impuesto de papel sellado especial para protocolo. Bien. Más adelante, ya en el artículo 15 del Código de Notariado, vamos a encontrar... Se me cayó mi ley, no tengo mucho espacio. En el artículo 15 del Código de Notariado ya vamos a encontrar otro impuesto. El artículo 15 menciona: el índice del protocolo se extenderá en papel sellado del mismo valor del empleado en él. Aquí ya se menciona papel sellado. Y les ofrecí la vez pasada unas hojitas de papel sellado. Y aquí las tengo ahora. Y vamos a ver que las hojas de papel sellado, aquí lo van a poder ver, le voy a poner así, y vemos acá en las escuelas. Las hojas de papel sellado tiene diferentes. Por ahí viene la notaria que nos acompaña en los exámenes. Bienvenida, notaria Salazar, qué bueno verla. Qué bueno verla, saber que está bien porque no la puedo ver. Las hojas de papel. Muchas gracias, notario. Buenas tardes. Tenemos las hojas de papel sellado especial para protocolo, que tiene el valor de 10 quetzales, la palabra protocolo abajo del número, y tenemos, ya le están ahí lanzando corazones a veces. Y tenemos las hojas de papel sellado. Si ven, tiene distinto color. Cada color es una denominación. La denominación que había de menor valor, cuando yo me gradué en el año 86, era de 25 centavos. Esa era la menor denominación. Y la mayor denominación, que sigue siendo pues ya no se utilizan, pero seguía siendo hasta la vigencia de la ley, de 100 quetzales. Imagínense 100 quetzales en una hoja de esas. Cuando 100 quetzales era
era dinero. Bien, entonces ya van dos impuestos que están regulados en el Código de Notariado. Papel sellado especial para protocolo con un valor de 10 quetzales. El impuesto lo debe de pagar el notario con base al artículo 6 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para el protocolo. Las hojas de papel sellado que acabamos de ver, que voy a volver a poner aquí a la vista, las hojas de papel sellado que tienen distinto color, si vemos tiene una tiene color celeste, otra tiene color verde, otra tiene color lila, a diferencia de las hojas de papel sellado que tienen otro color diferente. Entonces, esas hojas de papel sellado, con ellas se pagaba parte del impuesto, pero en la actualidad esas hojas ya no se utilizan. Eso es lo que quiero, por favor, que tengamos claro, que tengamos presente. Esas hojas ya no se utilizan, porque el artículo 45 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo regula que a partir de la vigencia de la presente ley, en sustitución del papel sellado, se va a utilizar las hojas o el papel regulado en el artículo 33, numeral 10 del Código Local, que regula el artículo 33, numeral 10. En sustitución se entiende por hoja papel simple, papel bond, tamaño carta, tamaño oficio, con 25 renglones por cada lado. Entonces vemos que ya en el Código Notariado, primer artículo 15 que leemos ahí, ya se regula papel sellado. Y así vamos a encontrar varios artículos que mencionan papel sellado. Eso ya no se utiliza. Ahí pueden ustedes hacerle una anotación e indicar que se utiliza papel bond. El fundamento jurídico 45 de la ley del timbre fiscal y 33 numeral 10. Y pueden complementarlo con el 46. Bien. ¿Qué otro impuesto se menciona en el Código de Notariado? Le escucho, Darle. Licenciado, una pregunta. Acerca de que ahora es el papel bond, siempre se pagan esos 10 quetzales. No, el papel bond ya no se cubre el impuesto. Lo que va a 10 quetzales es las hojas de protocolo. En las hojas de protocolos es la que vale o la que cubre 10 quetzales. Esa tiene un valor de 10 quetzales. Las hojas de papel bond, ¿para qué vamos a utilizar las hojas de papel bond? Las vamos a utilizar para el índice, artículo 15. Vamos a realizar el índice del protocolo y le vamos a adherir de conformidad con el artículo 5 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, el numeral 6, le vamos a adherir 50 centavos de timbre fiscal. ¿Qué otro vamos a utilizar papel simple? Actas notariales. En el artículo 61 del Código de Notariado, cuando vamos a redactar un acta notarial, se regula lo siguiente. El notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstanciada de la diligencia y el valor y número de orden del papel sellado. Eso ya no se aplica. Entonces, en sustitución de ese papel sellado, vamos a utilizar papel simple, papel bond. Pero la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, en el artículo 5, numeral 5, regula que las actas notariales deben de cubrir 50 centavos de timbre fiscal por cada hoja. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos papel simple y le adherimos 50 centavos de timbre fiscal. Entonces, vean, ¿en qué casos usamos el papel bond ahora? Índice, actas notariales, con base al artículo 66 en los testimonios, también vamos a utilizar papel bond, porque ahí se menciona papel sellado. El papel sellado ya no se utiliza. Lo que vale 10 quetzales son las hojas de protocolo que son exclusivamente para uso del notario, ¿sí?
Y en el artículo 66 del Código de Notariado, en el último numeral, vamos a encontrar, artículo 67. Voy a leer la literal B. Los testimonios también podrán extenderse, literal B, por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, casos en los cuales los testimonios se complementarán con una hoja de papel sellado, ahora entiendas en papel bond, en la que se asentará la razón final y se colocarán los timbres respectivos. ¿A qué timbres se refiere? Timbres fiscales. Entonces vemos y encontramos qué impuestos menciona o se regulan en el Código Notariado: papel sellado especial para protocolo, papel sellado que ya no se utiliza, y timbres fiscales, ¿no? Timbres fiscales. Pero hay otro impuesto que se menciona también en el artículo 37. Aquí vamos a ver, aquí estamos. Si vemos en la función notarial, ya sabemos qué es la función notarial porque ya estudiamos el tema, es el quehacer del notario, es la actividad que el notario desarrolla en ejercicio de su profesión. Y entonces en la función notarial hay impuestos que el notario debe de conocer, que debe de aplicar y que debe de saber cuándo se van a cubrir o se van a pagar. Ya mencionamos el impuesto del timbre fiscal, ya mencionamos el impuesto del papel sellado, que ya ahora se utiliza papel bond. Ya mencionamos el impuesto del timbre notarial. ¿Dónde está regulado el impuesto del timbre notarial? Pues está regulado en la ley del timbre forense. Ya, el timbre forense es para los abogados. El timbre forense lo utilizan los abogados. El timbre notarial es el que utilizan los notarios. En el artículo 37 del Código de Notariado encontramos el fundamento jurídico. El artículo 37 regula lo siguiente: el notario debe cumplir las obligaciones siguientes. Ya no leo de los jueces porque acordémonos que eso ya no está vigente. El artículo 37 regula el notario y los jueces de primera instancia. Acordémonos, ahí podemos anotar, ver artículo 70, literal G de la ley del organismo judicial, que los jueces ya no pueden ejercer el notariado, ya les es prohibido. Pero entonces lo vamos a leer como actualmente quedaría. El notario debe cumplir las siguientes obligaciones, literal A: remitir al director del Archivo General de Protocolos, dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública, testimonio especial en papel sellado, ahora es papel simple, con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. ¿Qué ley? Pues la ley del timbre forense y timbre notarial. Artículo 3, numeral 2, ahí encontramos regulado lo concerniente al timbre notarial. Entonces los impuestos con los cuales el notario se relaciona o que tiene que conocer y tiene que aplicar en el ejercicio de la función notarial: impuesto de papel sellado especial para protocolo. Fundamento jurídico, artículos 8 y 9 del Código de Notariado. Artículo 6 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Timbres fiscales. ¿Cuál es el timbre? ¿Cuál es el fundamento jurídico? Artículo 67, literal literal B del Código de Notariado. Literal B, sí. Literal B del Código de Notariado. Timbre fiscal. Y fundamento jurídico también es el artículo 5 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Timbre notarial. El timbre notarial tiene una ley específica que se llama Ley del Timbre Forense y Timbre Notarial. Y lo vamos a encontrar en el artículo 3, numeral Romanos 2, donde se regula cómo debe cubrirse o cómo debe de pagarse el timbre notarial. Y por último tenemos el impuesto al valor agregado.
el impuesto al valor agregado, más bien conocido como IVA, yo prefiero que le digamos la denominación correcta, el impuesto al valor agregado, que también va a satisfacerse en los testimonios que extiende el notario para cubrir el impuesto a que está afecto cuando la ley así lo determina. Entonces, esos son los impuestos, los que están regulados en el Código Notariado y los que se mencionan, porque el impuesto al valor agregado no está regulado en el Código Notariado. En 1947 no existía ese impuesto, por eso no está regulado en el Código Notariado. Bien. Luego tenemos impuesto del timbre fiscal. El impuesto del timbre fiscal, nosotros vamos a ver en qué momento debe de pagarse, en qué momento debe de cubrirse el timbre fiscal. Y vamos a encontrar que el impuesto del timbre fiscal se va a cubrir en los testimonios. ¿Qué es un testimonio? Bueno, el próximo semestre vamos a profundizar en este tema, pero el testimonio es lo que le entregamos a nuestro cliente, es la copia que le entregamos a nuestro cliente. Muchos le llaman primer testimonio. El único artículo que regulaba esa calificación de primer testimonio era el artículo 39. Si ustedes tienen su código de alcance del Código de Notariado, vayan a su artículo 39 y me mencionan qué regula el artículo 39 del Código de Notariado. Alguien lo tiene ahí al alcance, véalo y me menciona qué regula el artículo 39 del Código de Notariado. Entonces, como ese artículo está derogado, pues ya no existe. Y entonces ya no hay necesidad de consignar primer testimonio. Era el único artículo que le daba ese calificativo de primer testimonio. Ahora solo mencionamos testimonio. Hay testimonio para la parte interesada, que es lo que le entregamos a nuestro cliente, lo que se inscribe en el registro mercantil, en el registro de la propiedad, en el registro electrónico de poderes, lo que constituye el título ejecutivo. Pues es eso. Yo se preguntaba sobre títulos ejecutivos. Y si vemos en el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, testimonio de escritura pública. Ese es el título ejecutivo. Entonces, ahora ya solo vamos a mencionar testimonio. Es testimonio, y le quitamos eso de primero, o primer testimonio, ahora es testimonio de la escritura pública. Si es acta de protocolación, no es escritura, es instrumento. Si es toma de razón, no es escritura, es instrumento. Si es transcripción del acta notarial que autoriza testamento cerrado, no es escritura, es instrumento. Hay que saber cómo extendemos los testimonios. Bien, entonces el testimonio que le extendemos a la parte interesada y el testimonio especial que remitimos al director del Archivo General del Estado. Ahí se cubre el timbre fiscal. En las copias simples. La copia simple es una forma de reproducir la escritura matriz. Es una forma de reproducir la escritura matriz y también cubre timbre fiscal. La copia legalizada es otra forma como cubrir o cómo reproducir la escritura matriz. Les voy a pedir favor de una pausa. Solo voy a ver aquí la
Muchas gracias y disculpen, yo creo que ahora sí va a estar mejor la iluminación. Entonces les decía que la copia legalizada es otra forma, ya cuando veamos en el próximo semestre cuáles efectos, para qué sirve cada una de ellas. Hoy la idea es, el objetivo es que tengamos idea dónde se cubre el timbre fiscal. Y también tenemos en las actas notariales. Ya habíamos explicado que en las actas notariales se cubre el timbre fiscal, se adhieren las estampillas de timbre fiscal. Hay algunas actas que pagan más, por ejemplo, donde se acredita el nombramiento de representante legal, se cubre 100 quetzales de timbre fiscal. Entonces, eso es el impuesto que está regulado en el Código de Notariado, en el artículo 67, donde se menciona a los timbres respectivos. En el artículo 37 se menciona el timbre notarial. Entonces, ahí tenemos los impuestos que se citan en el Código Notarial. Y por último tenemos la forma de pago. El timbre fiscal se puede hacer efectivo, se puede pagar a través de las estampillas fiscales. También se puede pagar en efectivo, ya sea a través de la banca electrónica o en las agencias bancarias autorizadas por la Superintendencia de Administración Tributaria. La verdad, máquinas estampadoras yo no he visto en la actualidad que se cubran con esas máquinas, pero está regulado en la legislación esa forma de pago. Y después tenemos el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado está regulado en el decreto 27-92 del Congreso de la República y en el acuerdo gubernativo 424-2006, que es el reglamento del impuesto al valor agregado. Esta ley no está mencionada en el Código de Notariado, pero sin embargo en el artículo 69 del Código de Notariado se menciona algo muy importante que tiene relación con el impuesto al valor agregado. El artículo 69 regula para que las escrituras de enajenación de bienes inmuebles o derechos reales y gravámenes sobre los mismos puedan ser inscritos en el registro de la propiedad. Es requisito indispensable que en el testimonio respectivo se inserten las constancias de solvencia del impuesto territorial, hoy se llama impuesto único sobre inmuebles, y de los impuestos municipales o los recibos que acrediten el pago del último trimestre y las constancias de pago de alcabala. Ese impuesto de alcabala ahora ya no existe y ahora es el impuesto al valor agregado el que debe de satisfacerse, y por eso es la relación que podríamos mencionar en ese rubro del impuesto al valor agregado. Eso es entonces lo que tenemos en cuanto a los impuestos que están regulados o que se citan en el Código de Notariado. Son 3: impuesto del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, están regulados en la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, el papel sellado especial para protocolo, los timbres fiscales, ahí vamos 2, el timbre notarial que está regulado en la ley del timbre forense y timbre notarial. Entonces tenemos ya los impuestos que están regulados. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación, porque vamos a dar paso al otro tema que es el último tema del programa. El tema de la eficacia jurídica, les voy a estar enviando un material para que ustedes puedan leerlo despacio y sería el tema que tendríamos pendiente. Le escucho, Leslie. Disculpe, licenciado, es que no le logré escuchar muy bien. ¿A quién es que se le extiende el testimonio especial? De conformidad con el artículo 37 del Código de Notariado, el testimonio especial se le extiende al director del Archivo General. Ok, muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ver la otra presentación. Vamos a salir de esta presentación y vamos a irnos al otro tema que se denomina el registro notarial o protocolo. Y para eso solo les voy a pedir aquí unos minutos para cambiar.
Licenciada, una pregunta. Sí, le escucho. En conclusión, son 5 tipos de impuestos, ¿verdad? Tenemos timbre fiscal, papel sellado especial para protocolo, timbre notarial. 3 están regulados expresamente en el Código Notarial. Se aplica el impuesto al valor agregado en sustitución del impuesto al caballo. Solo voy a buscar la presentación que vamos a utilizar, por favor. Le voy a pedir unos minutos. Solo me hace el favor de ver si se ve la presentación nada más para iniciar ya el último tema del programa que se denomina registro notarial. El registro notarial no es más, gracias por la... sí le escucho. Perdón, licenciado, que interrumpa antes del inicio de su tema. Solo una duda, veo que en el punto 10 del programa está la eficacia jurídica del instrumento público. No es tan complejo, pero no sé si... Yo la verdad es que leyendo así, como que ojeando el contenido, no es tan complejo respecto a las impugnaciones por falsedad, impugnación por causas de nulidad, fondo y forma. Esas son cuestiones que posiblemente hemos visto, pero no sé si va a agregar algo a esto. Sí, les he informado que les voy a enviar un material para que ustedes puedan leerlo detenidamente. El material está escrito por un profesor de la facultad que se refiere a efectivamente a la eficacia del instrumento público. Gracias, licenciado, muy amable. Muy bien. Entonces les decía que el tema del registro notarial, yo considero que es el tema más apropiado porque protocolo, hay muchas clases de protocolo de salud, protocolo de seguridad, protocolo de educación, hay muchas clases de protocolo. Y podemos ver nosotros ahí que el protocolo que se le asigna al notario es denominado registro notarial. Esa es la denominación correcta, preferiblemente que debemos de utilizar, porque la Constitución Política de la República, lo vimos cuando vimos el principio de publicidad, que le denomina y demás registros estatales. Es un registro estatal porque el notario lo tiene en depósito. El notario únicamente tiene en depósito el registro estatal, no es de su propiedad, sino que es del Estado. Y entonces creo que lo más apropiado es denominarle registro
notarial. El registro notarial tiene mucho tiempo de antigüedad, ya desde hace muchos años, muchos siglos diría, ya se conocen algunos antecedentes, si no con el nombre de registro notarial, sino con el nombre de protocolo, sí ya se le van conociendo con algunas denominaciones y tienen algunas características de las que nosotros podemos ver que están reguladas en la actualidad. La palabra protocolo viene de dos términos, un latín y uno griego, que significa protos, colium o colatio, que quiere decir primero en línea, cotejo, comparación. Primero está en línea, primero está en el libro que vemos ahí, y después transcrito lo podemos hacer en una hoja. Ahora con los medios mecánicos modernos ya no necesitamos hacerlo de forma manual, sino que lo podemos hacer en forma electrónica o en forma mecánica, en el caso de las máquinas mecánicas que utilizábamos en la anterior época. Y entonces eso quiere decir protocolo. Primero en línea, colium, colatio, cotejo o comparación. Y los tratadistas en sí no se han puesto de acuerdo cuál es la etimología correcta, pero esto se ha adoptado. Antecedentes históricos, veamos desde cuándo en el Imperio Romano, don Justiniano, hay dos códigos muy importantes en la evolución de la humanidad. El código de Justiniano, vemos la época 485 al año 565, el código de Justiniano, y también tenemos el código de Hammurabi para Babilonia. Son dos códigos que marcaron mucha importancia a través de la historia y de los antecedentes jurídicos que tenemos, y vamos a encontrar que el código de Justiniano, porque es de donde surge el derecho romano germánico, que es el que aplicamos nosotros, tenemos que ya don Justiniano empezaba a regular algunos aspectos relacionados con los escribanos. Vemos acá, don Justiniano fue el emperador que tuvo vigencia del año 527 al 565, y la forma de escritura era diferente, era una escritura totalmente distinta porque no había escritura alfabética. Tenemos aquí algunos elementos del código Justiniano. Se anotaba la fecha de entrega que le hacían al escriba, las hojas, eso es muy importante. En qué fecha le entregaban al escriba las hojas, quiere decir que no eran cualquier hojas que podía utilizar el escriba, sino que eran hojas que le entregaba a este funcionario que se llamaba conde de las Acras. El conde de las Acras era el que llevaba el control y le entregaba las hojas a los escribas, a los chartulari, para que pudieran ellos redactar los documentos. En los documentos debía de consignarse la fecha de la redacción. Nosotros consignamos en la actualidad el lugar, la fecha, y en aquella época solo la fecha de la redacción. El papel no podía cortarse, no podía alterarse, no podía romperse, porque se tenía como que era un documento falso. Además de eso, el original se entregaba al notarizado. El original no se entregaba a las personas, al notario no se quedaba con el original, sino que se lo entregaba a la parte interesada. Del protocolo hay algunos antecedentes, como por ejemplo está el antecedente de la pragmática de Alcalá, y está también el antecedente del fuero real. Esos son los antecedentes del protocolo. Dentro de estos antecedentes del protocolo tenemos el fuero real y la pragmática de Alcalá. ¿Qué era el fuero real y qué era la pragmática de Alcalá? El fuero real era un conjunto de leyes que regulaban los aspectos del desarrollo social de la civilización española. Ellos lo que hacían era que tenían un cuerpo jurídico que regulaba distintos aspectos de las personas, del domicilio, aspectos de las propiedades, y nosotros en la actualidad lo conocemos como Código Civil. Son varios libros. Había otro libro que regulaba lo concerniente a los tribunales, a las demandas, a la defensa, que nosotros en la actualidad lo conocemos como Código Procesal Civil y Mercantil y Ley de Organismo Judicial.
Pero dentro del Código Civil, por eso hay países donde no hay código de notariado, porque me recuerdo que Panamá es uno de ellos, tiene regulados los elementos del notariado, los tiene regulados en el Código Civil. Y entonces por eso en el Código Civil vamos a encontrar los elementos, que requisitos para ser notario, requisitos para los instrumentos públicos. Y vemos que en la pragmática de Alcalá, que es este conjunto de leyes, ya se regulaban elementos relacionados con el protocolo. Tenemos también el fuero real. El fuero real fue otro que viene a reformar las leyes en algunos aspectos. ¿Por qué se necesitaban reformas? Porque, como vamos a ver a continuación, la forma de escritura, si vemos en la pragmática de Alcalá, lo que se buscaba era ordenar esto. Solo los escribas, los chartularis, sabían qué era lo que habían redactado en los documentos. Ellos cobraban por línea. Además que cobraban por línea, por redactar el documento, cobraban por interpretar lo que tenían, lo que habían escrito. Pero además de cobrar por redactar, por asesorar, por interpretar lo que habían escrito, también cobraban por renglones. Por eso es que la escritura está bastante apretada ahí en el lado izquierdo, y si vemos no tiene un orden, no tiene una forma estética de poder redactar el documento, porque ellos tenían todo ese cobro. A raíz de eso, en la pragmática de Alcalá surge el arancel, para que los notarios o los escribas en aquella época puedan tener una orientación cómo cobrar los honorarios en cuanto a su función que desempeñaban. En la pragmática de Alcalá encontramos estas características. El protocolo está constituido como un libro. En la actualidad eso es el protocolo, está constituido como un libro que tenemos que empastar al cerrar el protocolo. También se le denominó registro. Veamos desde cuándo se le denominó registro. Si vemos la pragmática de Alcalá y el fuero real, son del 1254 al 1255. La pragmática de Alcalá es del año 1503, y vemos que ya se le llamaba registro. Estaba en custodia del notario, ya tenía el notario esa facultad de tener en custodia el registro notarial. Reguló la forma de escribir legible. Como ustedes vieron ahí con anterioridad, la forma de escritura no era legible. Ahora, en la actualidad, el artículo 13 del Código Notariado ya regula que debe de redactarse de manera legible y sin abreviaturas. Podía extender copias. Ya la pragmática de Alcalá regulaba que el escriba podía extender copias. Reguló un arancel justamente para el cobro de los honorarios, que no fuera de esa manera desproporcionada, que no cobraran por asesorar, que no cobraran por redactar, que no cobraran por interpretar lo que habían escrito, y que no cobraran por líneas. Se determinó algunas sanciones a los escribanos por algunas infracciones que estaban reguladas en la pragmática de Alcalá. Debía de contener un minutario. En Guatemala nosotros no tenemos minutario. Hay otras legislaciones como la de Costa Rica que sí deben de llevar un minutario. Por eso ellos dicen tenemos dos protocolos, pero no, lo que tienen ellos es un minutario y tienen un protocolo. Nosotros no tenemos minutario, solo tenemos el protocolo. Y había también, ya se contemplaba qué pasaba si la persona no podía firmar. En el artículo 30 de la Constitución Política de la República ya se menciona los registros estatales, que toda persona, bueno, aquí lo importante es esto que dice que son datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. A eso lo habíamos mencionado, que se refiere al secreto profesional. En el artículo 31 ya se menciona que otros registros estatales, y dentro de ellos vemos que encontramos el registro notarial. En el artículo 8 del Código de Notariado encontramos que es la colección ordenada de escrituras matrices, de actas de protocolación, de razones de legalización de firma y documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Aquí lo importante es ese término que el notario registra, porque es un registro, y hay dos partes del protocolo que vamos a ver más adelante. Las escrituras matrices, acta de protocolación y razones de legalización de firma se extenderán en papel sellado especial para protocolos. Ahí está el fundamento jurídico del impuesto. Ahí pueden ustedes anotar, ver artículo 6 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos.
Las oficinas fiscales venderán exclusivamente a los notarios en ejercicio el papel para protocolo en lotes de 25 pliegos. Ya no son lotes de 25 pliegos, ahora la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo regula que son lotes de 55 hojas. En el artículo 962 tenemos el otro instrumento público que se incorpora en el año 1964 al registro notarial. Autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador después de transcribir en el protocolo con el número y en el lugar que corresponde el acta de otorgamiento. Dicho instrumento, ahí está el fundamento jurídico, que es un instrumento público. Dicho instrumento será firmado también por todos los que en el acto intervienen. En el artículo 43 de la ley del organismo judicial nos va a servir más adelante, ahorita no lo voy a analizar, sino lo vamos a servir más adelante. Aquí tenemos, este es el libro que está regulado en el artículo 9 del Código de Notariado, donde se regula que se va a llevar un control. Vamos a leer el artículo 9. Las escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firma se extenderán en papel sellado especial para protocolos. Las oficinas fiscales venderán exclusivamente a los notarios en ejercicio de papel para protocolo. Dichas oficinas anotarán la venta en un libro. Ese es el libro que menciona acá. Dichas oficinas anotarán la venta en un libro de registro, en el que se consignará la serie y los números de papel, el nombre y la firma y sello del notario que recibe el papel para sí o por encargo de otro notario. Entonces ahí tenemos que esos son los requisitos que debe de cumplirse para que se le haga entrega. En aquella época de don Justiniano era el conde de las artes, ahora es la Superintendencia de Administración Tributaria quien nos hace entrega de las hojas y quien anota la fecha en que nos hacen entrega de esas hojas. Estas son las hojas de protocolo, esas son las características, 25 líneas por cada lado, tiene la palabra protocolo, tiene el escudo de armas, el valor de 10 quetzales por cada hoja y el emblema de la Superintendencia de Administración Tributaria. En el artículo 8 del Código Notariado encontramos la definición de protocolo. Al leer el artículo encontramos que el protocolo tiene dos partes. La parte instrumental, que se refiere a los instrumentos públicos, que son la escritura matriz, el acta de protocolación, la toma de razón de legalización de firma y la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Luego tenemos la parte documental. La parte documental cuando se menciona y demás documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Y vamos a encontrar que la parte documental va a estar integrada por dos elementos. Voy a hacer una pausa, le voy a pedir favor, aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, ahí está, vamos a seguir en la cámara. Y le decía que las dos partes del protocolo, la parte instrumental que está contenida en los 4 elementos que están ahí en la presentación, ahí están los fundamentos jurídicos que integran esa parte instrumental, y está la fecha. La fecha del Código Notariado, tenemos 3 instrumentos públicos, y por último tenemos la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado en el artículo 962 del Código Civil. La parte documental, que es la razón de cierre, que está regulada en el artículo 12 del Código Notariado, y tenemos la parte también, forma la parte documental, el índice, regulado en el artículo 15 del Código Notariado. Y por último, los atestados. No sé si hay alguna duda, algún comentario, para no seguir con la exposición, sino ver si hay dudas, comentarios, observaciones que ustedes quisieran poder plantear. ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? No, sí, licenciado, yo tengo una.
Usted mencionaba que ahora es la SAT, ¿verdad? Pero dijo que en el código de Justiniano era el conde de qué, porque eso sí ya no lo escuché. Sí, eso es únicamente como una referencia. El conde de las Actas. Ese era un funcionario que se le asignaba actividades tributarias. Entonces, es únicamente para que hagamos una comparación desde cuándo se regulan ya estos elementos del registro notarial. Gracias, Lick. Sí, yo se lo escucho. Una pregunta, Lick, con respecto a los impuestos, el pago de los 50 quetzales por apertura del protocolo, ¿en qué fechas aproximadamente se realizan? Ese no es impuesto, ese es el pago de derecho de apertura. No es impuesto porque no es para el fisco, es para el Archivo General de Protocolos. El artículo 11 regula para qué sirven esos 50 quetzales. Eso no es un impuesto, ese es un pago de derecho de apertura. Se paga cada año. Cuando usted se gradúe, cuando usted tenga su título de notario, supongamos que se gradúa en marzo y hace su trámite administrativo, su colegiación, su sello y firma en la Corte Suprema, su título lo va a registrar en la Corte Suprema, va a empezar a ejercer como en septiembre, digamos. Ya en septiembre, si usted va a abrir protocolo, tiene que pagar los 50 quetzales. Esos 50 quetzales le van a servir de septiembre a diciembre. En enero tiene que pagar de nuevo los 50 quetzales para que le sirvan de enero hasta diciembre, si es que no deja de calcular antes. ¿Por qué puede dejar de calcular antes? Porque asuma un cargo que lleve aneja jurisdicción o reciba sueldo del Estado. O sea, Lick, que se paga a partir del 2 de enero, porque el 1 de enero me imagino que no trabajan en la tesorería del organismo judicial, o bien, ¿cómo sería eso? Se puede pagar a partir del 15 de diciembre del año anterior. Ya el 15 de diciembre usted puede hacer su gestión electrónicamente o presencialmente, puede ya pagar su derecho de apertura para el próximo año. ¿Sabe por qué? Justamente lo que usted dice. Muchas veces, acuérdense que la función notarial es de todos los días, 365 días, las 24 horas. Y habían notarios que autorizaban instrumentos públicos el 1 de enero. Y como el 1 de enero, correctamente, usted tiene la razón, no hay actividad administrativa, y supóngase que haya sido viernes el 1 de enero, sábado 2 de enero, domingo 3 de enero, hasta el 4 de enero iba a pagar los 50 quetzales. Pero ya había incurrido en una infracción. Se incurrió en una infracción porque no pagó los 50 quetzales antes. Entonces, atendiendo eso, ya el Archivo General de Protocolos, a través de un acuerdo de la Corte Suprema, ya permite que esos 50 quetzales se puedan pagar a partir del 15 de diciembre en adelante, del año anterior, ¿verdad? Licenciada, disculpe, ¿puede retroceder una diapositiva antes, donde aparecía lo instrumental? Claro que sí, lo vamos a retroceder con mucho gusto. Creo que es esta. Esta es la... Gracias, Lick. Sí, esa. Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos el contenido del protocolo. Sí, como me exponía a algunos de los estudiantes, que me faltaba el tema de la eficacia jurídica y lo voy a mandar un documento relacionado con ello. Solo quiero ver si está un estudiante, permítame, voy a ver el examen. Tengo problemas con ese examen. No sé si está el estudiante Diego Hernández Barrios. Buenas tardes, licenciado.
Ay, Diego, tengo problema, Diego, con su letra, Diego. No lo puedo leer. Y fíjese que la pregunta era tan sencilla y usted me escribió casi media página, no sé por qué. Podemos hacer una reunión y yo les puedo explicar para tener más tiempo. Sí, es que tengo problema con su letra. No le entiendo. Está bien, licenciado. Yo creo que lo habíamos platicado en una sesión anterior. Sí. Bueno, le hago una sesión posterior. Bueno, ¿me manda un correo o le envío un mensaje? Yo le mando el correo. Bueno, Lick. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, alguna observación. Le escucho. Rosita, como usted tengo pendiente su revisión de exámenes. Sí. Eso le iba a preguntar, licenciado, gracias. Lo tengo pendiente, es que me concentraba en la calificada de los exámenes, pero yo espero que le pueda dedicar un tiempo el domingo para verlo en las revisiones de exámenes. Está bien, licenciado, muchísimas gracias. Disculpe. Disculpe, esta es la última clase, ¿no? No, todavía tenemos que avanzar. Los exámenes empiezan hasta el 15, ¿no? Sí, así no sé. La otra semana tenemos clase presencial en la facultad. La otra semana tenemos clase presencial. Así es que los veo el lunes. Bien. Si no hay más dudas, más comentarios, más observaciones. Licenciado, a mí me surgió una, pero usted dijo que más adelante lo iba a decir. Era lo del artículo 43 de la LOG. Sí. Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Es que usted solo mencionó el artículo 43 de la LOG, pero no hizo mención de qué. Bueno, yo no escuché de qué era. Eso es concerniente al ejercicio de notariado en el exterior, en el protocolo. Tal vez lo que nos va a servir ese artículo es más adelante cuando veamos las clases de protocolo que regula el Código de Notariado. Gracias, Lick. Muy bien. ¿No sé alguna otra pregunta? No sé si alguna otra pregunta. Sí, María, le escucho, María de Los Ángeles. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, me surge la duda. Por cuestiones de exámenes, licenciado, si usted pregunta con respecto a... permítame. Con respecto a lo que estaba hablando de los impuestos relacionados con la autorización de los instrumentos, ¿serían solamente los 3 que mencionó el licenciado sin incluir el IVA? En el Código Notariado se menciona impuestos, timbre fiscal en el artículo 67 del Código Notariado, papel sellado especial para protocolo en el artículo 9 del Código de Notariado. Se menciona también papel sellado en varios artículos, como en el 15, como en el 61, como en el 37, se menciona papel sellado, pero ya fundamentamos, ya acordamos, ya explicamos que ese papel ya no se utiliza. Ahora utilizamos papel bond tamaño carta, tamaño oficio. Y en el artículo 69 se menciona un impuesto de alcabala. Ese impuesto de alcabala ahora es sustituido por el impuesto al valor agregado. Gracias, licenciado, muy amable. Muy bien.
No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. No hay comentarios, no hay dudas, no hay preguntas. Bueno, solo les pido que tomen nota donde nos quedamos el día lunes en forma presencial. Continuamos con el tema. Y si el estudiante se puede quedar de una vez, mejor de una vez atendemos su examen, Diego, por favor. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Bendiciones.